¿Qué tal, mis amados hermanos, amigos? Bienvenidos nuevamente a este tiempo titulado Hombres de Verdad. Y hoy en esta noche vamos a hablar acerca de la visión del hombre de verdad. Para lo cual vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé dirección y sabiduría. Gracias, bendito Padre Celestial, por tu palabra. Te pedimos que la meditación de esta tarde, Señor, sea una gran bendición para nuestra vida. Tú tienes propósitos para nosotros, Señor, para nuestra familia, para nuestro futuro. Te pedimos que podamos descubrirlos y lograrlos dentro de tus caminos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces el tema de hoy se llama Hombre de Verdad, su visión. Y vamos a tratar acerca de que muy probablemente tú tienes un sueño y ese sueño se puede hacer realidad. Y si no tienes un sueño, igual también te voy a decir cómo es que tú puedes recibir un sueño de parte de Dios y esto puede cambiar completamente tu vida. Muy bien, en Mateo 11:12, el Señor Jesús dejó escritas las siguientes palabras. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta expresión de el reino de los cielos sufre violencia se refiere a que nos encontramos en un mundo físico que está determinado por un mundo espiritual. Nuestras batallas en el terreno físico muchas veces se ven afectadas o tienen poco valor porque estas fuerzas espirituales modifican el resultado de tus planes y de nuestros planes. Así que nosotros, como hijos de Dios, ya no podemos vivir ajenos a este mundo espiritual, sino que tenemos que entrar en el terreno espiritual para poder pelear ahí las batallas, para que realmente tengamos éxito en las empresas, en los proyectos que hay en nuestra vida. En el mundo espiritual de Dios, todo ya está preparado, todo ya está hecho para que tú seas más que vencedor. Dice la palabra que el Señor Jesucristo ganó la victoria para nosotros y fuimos hechos más que vencedores porque Él ya venció en la cruz, ganando la victoria, pagando el precio de nuestros pecados y también dándonos una herencia como hijos de Dios. Sin embargo, esta batalla que tú estás viviendo tiene que ser una batalla en la cual tú la pelees desde el reino de los cielos. Y para que tú puedas permanecer en el reino de los cielos, tienes que vivir cerca de Cristo y lejos de la vida mundana que antes tú y yo llevábamos. Así es que debes permanecer en este reino, reclutado en el ejército de Dios, y por otro lado, pelear las batallas y ganar esas batallas, porque a cada persona nos ha sido asignado un terreno en el cual tenemos que luchar y tenemos que vencer. Así que mi pregunta sería, ¿cuál es la batalla y en dónde está el terreno en el cual tú debes batallar y yo debo batallar? Josué 1:6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Así que el Señor nos invita a través de esta porción que le fue dada a Josué, un mandato a través de Moisés, que nosotros tenemos que esforzarnos, que como hombres de verdad tenemos que ganar esas batallas para conquistar una heredad que Dios nos ha preparado. Pero esa heredad no es simplemente estirar la mano y recibirla, sino que realmente tenemos que pelear por ella y tenemos que batallarla. Y después de haberla conquistado, podremos repartirla entre nuestra familia, nuestros hermanos en la iglesia, la gente que nos rodea. Nosotros podemos traer una gran bendición a todos aquellos que están a nuestro alrededor, a los cuales amamos. La primera iglesia estaba muy consciente de esto, que tenía que enfrentar una batalla espiritual. ¿Cuál era su visión? Establecer el reino de Dios.
Para muestra de esto tenemos el llamamiento del apóstol San Pablo. En aquel entonces Saulo era su nombre y dice en Hechos 9 del 11 al 16, el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ok, en esta porción lo que podemos ver es que mientras Dios le está hablando a Ananías y le está dando instrucciones de cómo tiene que ir y buscar a Saulo para devolverle la vista por medio de un milagro, el Señor le está dando una visión a Saulo de que este varón Ananías iba a venir a él y aparte él iba a traer una revelación de un propósito. Recuerden ustedes que cuando Saulo fue derribado y cayó al suelo después de que tuvo ese encuentro con Jesús, él dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú eras cósates dar coces contra el aguijón. Y entonces Saulo entra a la ciudad, pero no recibe más instrucciones, sino que simplemente queda completamente impactado y está arrepentido porque él fue un gran perseguidor de los cristianos y de Cristo. Así es que él está confundido, está turbado, está deprimido y pasa unos días de ayuno. Está ciego porque ese resplandor que vio lo dejó cegado. Así que esta es la primera ocasión en la que él recibe una respuesta y una visión de parte de Dios, pero esta visión viene a marcar su futuro. Entonces aquí vemos cómo una visión clara es muy importante en tu vida. Sin una visión clara, la vida del hombre se desperdicia. Para esto yo quisiera llevarte a meditar tantito en la vida de Sansón. Dice en Jueces 13, 2 al 5, que Sansón fue una persona que nació bajo un destino. Dios ya le había preparado un futuro. Tenía el propósito de que él fuera un juez que liberara a su pueblo de la opresión de los filisteos. Sin embargo, avanzando un poquito más adelante al capítulo 14 de Jueces, podemos encontrar a un Sansón que no le importó ese llamado y ese propósito de Dios, sino que él decidió, cuando ya tuvo la edad suficiente, vivir para sí mismo, viviendo en su carne, en los placeres. Así que empezó a, pues primeramente, buscar una mujer, y esa mujer no era del pueblo de Dios, era una filistea, una mujer de los enemigos. Precisamente Dios quería que Israel fuera librado de los filisteos, y Sansón quiere hacer una alianza con una filistea casándose con ella. Entonces vemos cómo completamente los propósitos de Dios son desechados y Sansón hace completamente lo contrario a lo que Dios lo había destinado. Entonces, más adelante en Jueces capítulo 16, versículo 1, encontramos a un Sansón que continúa con su fuerza y sigue viviendo en sus pecados, yendo de mujer en mujer y haciendo pues algunos actos heroicos
en contra de los filisteos que beneficiaban al pueblo de Dios. Sin embargo, no era lo que realmente Dios quería hacer. Dios tenía mucho más, un propósito mucho mayor que lo que él estaba haciendo por su propia cuenta. Sin embargo, como Dios no le retiró su fuerza, Sansón pensaba que Dios estaba con él y que Dios estaba contento con lo que él estaba haciendo. Así es que hizo sus proezas y poseía esa gran fuerza que le daba un gran orgullo. Finalmente, en el mismo capítulo 16, en los versos 16 al 21, encontramos que Sansón cae en los brazos de Dalila. Y finalmente Dalila, después de presionarlo de diferentes formas, especialmente emocionalmente, hace que Sansón descubra su secreto. Y después de haber descubierto ese secreto, él es convertido en esclavo. ¿Cuál era el secreto? Bueno, que el pacto de santidad estaba en su cabello. Como él era un hombre nazareo, tenía que dejarse el cabello largo y aparte tenía que tener una dieta especial. Sin embargo, mientras ese cabello no fuera cortado, ese pacto de santidad permanecía con él en relación con Dios. Pero una vez que él descubre el secreto y le es quitada esa santidad, le es cortado el cabello, entonces él pierde completamente su fuerza, se convierte como cualquiera de los hombres, es apresado y en castigo le sacan los ojos. Esto es, espiritualmente él pierde la visión de Dios. ¿Cuál era la visión de Dios? Que Sansón fuese un juez victorioso y que librara al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Sin embargo, él ahora ya no tenía ningún propósito. Había sido reducido a un animal que estaba dentro de una cárcel, dando vueltas, moliendo granos como un buey. Entonces, completamente humillado, ciego y pues en sí cautivo, después de haber podido ser un gran instrumento de Dios, quedó reducido a menos que nada. Así que nosotros vemos aquí una vida completamente desperdiciada porque realmente Sansón despreció el propósito de Dios. Tenemos otro ejemplo del rey Josías. Y esto lo quiero contrastar de que un hombre que tiene una visión de Dios es una gran fuerza en potencia. Y leemos en 2 de Reyes 22:1 que Josías tenía solamente 8 años cuando él comenzó a reinar. Y nos menciona quién era su madre. Seguramente su madre le instruyó en los caminos de Dios. Y en el versículo 3 vemos que a los 18 años, él empieza a revisar las cuestiones del reino, de la casa. Y le traen un libro de la ley que habían encontrado arrumbado ahí en el templo, porque él mandó que se hiciera limpieza del templo. En aquel entonces, como era un tiempo de decadencia, no había habido un avivamiento y la gente estaba lejos de Dios. Pero este hombre empezó a tener un deseo por buscar a Dios. Y así es que vemos más adelante en el versículo 11 de 2 de Reyes 22, que cuando él empezó a leer este libro, se dio cuenta de que había en él una realidad desconocida para él. Encontró que 300 años antes un varón de Dios había profetizado acerca de su vida. Esto lo puedes leer tú en 1 de Reyes 13:2. Que este varón de Dios viene y profetiza delante del rey Jeroboam mientras este rey impío estaba ofreciendo un sacrificio. Este hombre trae una profecía y dice que iban a ser este hombre Josías, este rey Josías, y que él iba a cumplir
una misión, unas instrucciones que Dios quería que él llevara a cabo. Así que cuando Josías a sus 18 años se da cuenta de que había una realidad que él no conocía, que Dios le había preparado un destino, él rasgó sus vestidos y tomó una determinación de hacer al pie de la letra todo lo que estaba escrito en ese libro. Así es que con el rey Josías viene un avivamiento tremendo. Y él viene y destruye altares y quita ídolos y llama a todo el pueblo a buscar a Dios y vuelven a leer las escrituras y tratan de cumplir todo lo que está escrito. Dice la palabra de Dios que no hubo otro rey que se arrepintiera con todo su corazón como el rey Josías. Así es que Dios quiere que tú y yo no seamos como Sansón, viviendo en la carne y que finalmente nos saquen los ojos espirituales y ya no sepamos a dónde ir y estemos cautivos y ciegos, sino que Dios quiere que buscando a Dios podamos encontrar en su palabra a través del Espíritu Santo ese propósito, si es que lo existe, un propósito para tu vida, para que realmente tu vida no se desperdicie y esa fuerza que hay en ti tenga un provecho para los tuyos. Bueno, la pregunta sería, ¿tienes tú una visión de Dios para tu vida? ¿Crees tú que haya escrito algo para tu persona? Bueno, te voy a dar 2 pistas. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí la palabra de Dios nos muestra que una vez que tú naces en Cristo Jesús, se puede revelar que hay un destino ya escrito en el cielo para ti. Dice que Dios ha preparado buenas obras para que tú camines en un camino especialmente hecho para ti. La otra cita es Romanos 8, 29 al 30. Y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que, de manera semejante como Sansón estaba predestinado, también dice la palabra de Dios que si tú has sido salvo, si tú has escuchado la palabra de Dios, si tú has respondido, como dice aquí, a ese llamamiento y has sido justificado por la sangre de Cristo, entonces también Dios tiene para ti un destino de gloria. Así es que adelante, tú y yo tenemos un destino marcado, pero ¿en dónde está? Tenemos que descubrirlo. Romanos 6:19 nos dice que así como para iniquidad presentamos en el pasado nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación debemos presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Así que esta misión que está escrita en alguna parte en el cielo, te va a mantener en el camino porque te va a ocupar en los asuntos del Padre. Muchas veces el hombre de Dios o el cristiano cae al pecado o regresa al mundo porque su vida está ociosa, porque piensa que lo único que tiene que hacer es asistir a la iglesia y vivir su vida, y eso es un error completamente garrafal. Dios te salvó no para que sigas viviendo tu vida como la has estado llevando. Dios te salvó para que tú cumplas un papel en el plan que Él tiene. Y si tú te dispones, vas a llevarte una gran bendición. Mas si tú te rebelas como Sansón, vas a llevar un gran sufrimiento. Ok, así que yo te invito a que pidas a Dios que te revele esa visión
para que tú puedas cumplir la misión en tu vida. Daniel es un ejemplo claro de esto. Podemos leer en Daniel 1, del 8 al 17, lo siguiente. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, ya después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Así es que aquí hay una receta para que tú puedas tener esa visión que tú estás buscando en tu vida. No es una receta alimenticia, sino que simplemente Daniel no quiso contaminarse con el mundo babilónico que lo estaba rodeando. Él se apartó para Dios junto con sus amigos, aún en su alimentación, y en vez de estar buscando disfrutar de los manjares y de los placeres que había en la mesa del rey, él decidió comer legumbres y buscar a Dios. Y no solamente hicieron eso, dice la palabra que ellos tuvieron conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Así es que también se pusieron a estudiar y se pusieron a revisar información científica y toda la información disponible en aquel tiempo, contaduría, administración, todo lo que había disponible para ellos, para que ellos pudieran ser ayuda al rey. Letras, o sea, otros idiomas. Entonces, esto significa que tú y yo debemos prepararnos para esa misión, pero antes tenemos que descubrirla. ¿Y cómo la vamos a descubrir? Bueno, tenemos que apartarnos, tenemos que tener un tiempo de ayuno, de oración. Así es que yo te invito, ora, ayuna, estudia todo lo relativo a esa visión que Dios te va a revelar, y entonces vas a encontrar un camino ancho, un camino amplio, una puerta amplia, para que tú puedas moverte y avanzar en el reino de los cielos y puedas lograr y conquistar lo que Dios ha preparado para ti y para tu familia. Vamos a orar. Señor, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser como Josías, que pudo descubrir, Señor, que había un propósito y que a partir de ese momento su vida cambió radicalmente. Y fue después señalado, Señor, como un hombre sin igual, que se volvió a ti de todo su corazón, Padre. Que seamos nosotros Josías, que seamos como Josué, que también, Señor, tú le dijiste que a través de Moisés, que lo estabas llamando para conquistar, para entrar en esa tierra prometida y para ganar para todo Israel, para las tribus, esa heredad, Señor. Que nosotros, Señor, con valor, como hombres de verdad, conquistemos en el terreno espiritual para nuestra familia, para nuestros semejantes, los que nos rodean, para tu iglesia, de tal forma, Señor, que ganando esta batalla, Señor, teniendo en ti la victoria, nosotros podamos repartir a otros esta gran herencia, Señor, que tú nos has dado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy estimado hermano, amigo, que Dios te bendiga.